Vamos a hablar de un tema que, ojo, inclusive hoy en día, eso debe tener 10, 15 años aproximadamente, se llama la epigenética, la vamos a meter la genética, ya tiene muchos años de la época de Mendel, con las mosquitas y esta cantidad de cosas, ¿no? La Drosophila melanogaster, cuando combinaba estas con las que tenían los ojitos más verdes. Mendel, busquen al Mendel y ustedes van a ver lo que es genética, eso ya tiene siglos, ¿no? Sin embargo, la epigenética es algo más nuevo y la gente lo ve como algo extraño, como algo antagónico. Genética y epigenética van de la mano, son hermanas. La genética es la ciencia que estudia en la configuración de tus cromosomas, del genoma. ¿Y qué son tus cromosomas? ¿Qué son tus genes? Tus genes son lo que está en el núcleo de cada una de tus células que provienen de tu papá y de tu mamá. Y los de tu papá y de tu mamá provienen de los de tus abuelas y abuelos. Entonces tienes 25% abuelo paterno, 25% abuelo materno, 25% tal cosa, 25%. Esa es la genética. Por eso nosotros vemos que genéticamente hablando, se estima que hay alrededor de 60.000 cromosomas en el genoma humano. Pero tú vas a ver que tú puedes tener de repente tus manos parecidas a la de tu papá o a la de tu mamá, la nariz parecida a la de la tía, el cabello parecido a la otra tía y los ojos como los de mi abuelo. ¿Me explico? Se van mezclando las cosas. Eso es la genética. La genética dictamina todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo en todos los seres humanos, en todo el planeta Tierra, de todas las razas. La frecuencia cardíaca en chinos, canadienses, norteamericanos, latinoamericanos, centroamericanos, asiáticos, lo que sea, son exactamente igual. Al igual que la frecuencia respiratoria, la capacidad muscular, el ciclo de sueño-vigilia, el sistema digestivo, la frecuencia respiratoria, que por cierto, voy a hacer una acotación aquí, fíjense ustedes, lo voy a tocar más adelante en la epigenética. La frecuencia respiratoria hace 150 años promedio en el ser humano era entre 8 y 10 respiraciones por minuto. Con el paso de los años y debido a la evolución que hemos tenido, a los cambios que han habido en el planeta, a los cambios que estamos viviendo como raza humana, por el estilo de vida más estresante que hace 150 años, evidentemente. Aunque hoy en día somos privilegiados, porque los reyes de hace 2, 3, 4, 5 siglos quisieran tener el baño que tú tienes en tu casa. Los emperadores desearían y soñarían tener el baño que tú tienes en tu casa hoy en día. Ahora, esa es la genética. Ahora, ¿qué es la epigenética? Epi significa alrededor de, que influye en. Le voy a poner un ejemplo un poquito drástico, ¿no? Hay un terremoto. Bueno, ¿cuál es el epicentro del terremoto? ¿Qué está alrededor del centro del terremoto? ¿Dónde se originó y hasta dónde llegó? ¿Todo qué es lo que rodea? Bueno, la epigenética es lo que rodea a tus genes, a nuestros genes. ¿Y qué rodea a nuestros genes y cómo lo influye? ¿Qué comemos? Influye en la epigenética, influye en nuestros genes, todo lo que influye en nuestros genes, porque los genes hablan, los genes se expresan, véanlo de esa manera, formando rutas metabólicas, potenciando el sistema inmunológico, manteniéndolo en orden. Los genes son los que determinan, por ejemplo, la edad en la que una dama se desarrolla, que es entre los 8 y los 14 años, la edad en la que las damas tienen su última menstruación, que es entre los 48 y los 52 años, sean asiáticas, canadienses o latinoamericanas, no importa la nacionalidad. Es un tema de genética, es un programa. La genética es el programa, vamos a verlo de esta manera. La genética es el programa de la computadora biológica llamada cuerpo humano. Pero ese programa nosotros podemos hacer que use el Word o que use el Excel o que use esto, o ponerle este, o ponerle aquel que nosotros queremos, o un Photoshop, o lo que sea, ¿no? O una cámara, o un video, o qué sé yo. Toda esa reprogramación que nosotros podemos poner en lo que se llama el disco duro, hace que la computadora se pueda expresar. Entonces, cuando tú tocas una tecla, la computadora se expresa con una letra en la pantalla. Entonces, el cuerpo humano es como una biocomputadora. Evidentemente, pues también comienza a funcionar mal en algunos momentos de la vida. Sin embargo, a través de herramientas epigenéticas, y esto está cobrando cada vez más fuerza, la respiración, la meditación, el ejercicio físico, todo eso son técnicas de epigenética realmente, ¿no? El ayuno intermitente modula la expresión de los genes de manera favorable o negativa. O sea, la epigenética la podemos utilizar. La epigenética influye negativa o positivamente. Es lo que determina realmente. ¿Qué quiero decir con esto al final de la historia? Que si tu mamá tuvo cáncer, tú no tienes por qué tener cáncer. Si tu papá tuvo hipertensión, tú no tienes por qué ser hipertenso.
tú puedes jugar. Hoy en día ya se ha determinado al día de hoy que el 98% de la expresión genética depende de la epigenética. De hecho, se hizo un estudio en una oportunidad, con esto cierro, de dos hermanos gemelos japoneses. A uno lo dejaron en el Japón, el país con la más alta expectativa de vida del planeta, y a otro se lo llevaron a los Estados Unidos. A la vuelta de 25 años, hicieron encontrarse a los dos gemelos. El que vivía en los Estados Unidos tenía sobrepeso, hipertensión, problemas lipídicos, prediabetes, hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque estaba en un contexto epigenético, totalmente culturas diferentes, que comen diferente, que piensan diferente, que viven diferente, que trabajan de una manera diferente. Su hermano estaba totalmente sano, siendo gemelos. O sea, habían estado en la barriguita de mami con una similitud cromosómica o genética prácticamente idéntica, pero con manifestaciones físicas por la epigenética que los rodeó durante esos 25 años totalmente opuestas. Entonces, está en tus manos ejercitarte, tomar adaptógenos, que son herramientas epigenéticas extraordinarias, suplementación con vitaminas, omega 3, todo ese tipo de cosas son epigenética pura. La vida es más respirar, respiración consciente, respirar por la nariz, no respirar por la boca, respiración diafragmática, no como respiran los nenés, no como respiramos nosotros los adultos hoy en día a nivel torácico. Y cuando entonces tú tienes, por ejemplo, tomas adaptógenos, haces ayuno intermitente, meditas, combinas ejercicios psicocorporales con ejercicio de fuerza, por ejemplo, haces yoga y haces pesas, te distraes. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes cuando estás en la montaña, bajo el sol, en el mar? ¿Y cómo te sientes cuando estás en la oficina de trabajo? Estás en un ambiente epigenético diferente. ¿Cómo vive una persona que está en la costa y que vive pescando, que vive de la pesca, que respira aire fresco? ¿Y cómo vive una persona? Eso es epigenética. Y si ese pescador lo lleva a Nueva York y lo pone a trabajar en una oficina, a la vuelta de 10 años le vas a ver el cambio. La buena noticia está que si el ejecutivo estresado de Nueva York te lo llevas a una costa y lo pones en una casa frente al mar con música clásica o con música relajante, comiendo bien, a la vuelta de 5 o 10 años lo vas a ver rejuvenecido y cambiado. Y ahí tienes la expresión genética en su máxima manera clara de ver, pues, ¿no? Depende entonces de cómo aprendamos nosotros a movernos en este mundo a través de la epigenética. Un tema muy complejo, traté de hacerlo lo más corto posible, pero es largo, es largo. Recuerden tocar la campanita, seguiremos hablando del tema, si es necesario haremos otro capítulo. Suscríbanse y compartan.